Muy bien, pues buenas noches a todos, bienvenidos a nuestra sesión de los lunes. Buenas noches también ahí al doctor Sani, a Marco, a Roger que nos escribieron. Bueno, pues hoy vamos a ver un tema que le toca presentar a nuestra psicóloga, a la maestra Citlali Flores. A partir de que Citla y yo empezamos a trabajar juntos, créanme que sí tenemos una perspectiva distinta de mucho del entorno y del pre y el post que tenemos que ver en un niño operado de una cardiopatía congénita y de sus familiares, ¿no? Siempre nosotros nos enfrentamos a la familia y decimos, bueno, tu hijo tiene un hoyo en el corazón, hay que operarlo, pero ¿qué viene en el antes y en el después, ¿no? Sobre todo el día de hoy vamos a hablar acerca del estrés postraumático y el delirio en los niños que tuvieron una cirugía cardíaca. Citla, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Buenas noches. Y bueno, pues te cedo la palabra. Adelante. Hola, Charlie. Buenas noches. Gracias por el espacio y buenas noches a todos. Siempre es un gusto estar aquí, a veces a través de Zoom, a veces a través de Facebook, pero presentes en la actualización. Y pues hoy traigo un tema que, pues definitivamente los expertos en delirio son ustedes, ¿no? Los cardiólogos, por supuesto, quienes están acompañando a los chiquitines y que saben muchas de las implicaciones que conlleva pues los días de hospitalización, la parte de los medicamentos, el uso de las máquinas, demás elementos que bueno, de hecho la semana pasada se hablaron algunas cuestiones de ¿no? Y pues complementar un poco también con el estrés postraumático que de repente podríamos decir, bueno, ¿por qué hablar de estos dos elementos juntos? Y pues vamos a ver por qué. Ambos se dan después de ciertos eventos vitales, como puede ser una cirugía cardíaca e incluso el delirio puede ser un detonante para el estrés postraumático en nuestros chiquitines, ¿no? Entonces vamos a empezar, vamos a abordar estos temas, no en este orden, sino que son algunos temas que iremos platicando un poquito sobre el delirio y el estrés, algunos factores de riesgo y protección que vienen los artículos, y hacer un poco de énfasis en la parte también de intervenciones psicosociales, por supuesto que es la parte que me corresponde principalmente al lado del Cardio Team, y hablarles un poquito sobre cómo también una parte del juego intrahospitalario puede favorecer la parte de la disminución del estrés postraumático o el delirio, ¿no? Para iniciar, bueno, recordar un poquito sobre qué es el delirio. Repito, pues aquí los mayores expertos serán ustedes sin duda alguna, pero cómo este delirio es caracterizado o descrito como ese síndrome neuropsiquiátrico que puede desencadenarse, por supuesto, por ciertas variedades médicas, pero algunos de los elementos que nosotros vemos vitales, pues son las cirugías, ¿no? Cirugías de diferentes tipos y en este caso, pues, las cirugías cardíacas específicamente. Y pues no perder de vista que este delirio se puede dar en todas las edades, que a veces de repente pues yo en las unidades en las que he estado no siempre se le prestó mucha atención a la parte del delirio en los pequeñitos, que puede manifestarse a veces hasta con las pesadillas, ¿no? Algunos criterios para determinar esta parte de los delirios, pues vienen que es una alteración en la atención y la función cognitiva. Debe haber algunos cambios basales a corto plazo y un curso fluctuante de estos síntomas. Además de que este delirio pues no puede ser explicado por ningún otro trastorno, ¿no? Que pudiera tener en este caso nuestros pequeñitos que a lo mejor desde el inicio tuvieran algún problema de disociación o de estrés o demás elementos. Dentro de los artículos que les planteo o que les compartió Charlie, pues viene esta parte de la frecuencia, que en las unidades de cuidados intensivos pediátricos puede haber hasta un 30% de pequeñitos que presenten el delirio postraumático, el delirio posquirúrgico, perdón. Y específicamente pues que también es un punto que seguramente a nosotros nos interesará bastante, es que en aquellos que utilizan ventilación mecánica, pues alcanza hasta el 53% de prevalencia. Este delirio se ha venido pues asociando con hospitalizaciones más prolongadas y pues esto también nos lleva a que los costos de tratamiento sean más altos, pues también porque el tiempo que tienen que estar y el hecho de buscar alternativas para disminuir o que se vaya esta parte del delirio, y también se asocia con mayor morbilidad y mortalidad en los pequeñines.
Cabe destacar que este delirio pues va a afectar la vida social de los niños después de la alta, también por las consecuencias que puede tener, que de hecho una de esas consecuencias puede ser la parte del estrés postraumático. También puede afectar el estado clínico durante la hospitalización y puede producir un deterioro cognitivo a largo plazo. He aquí la importancia de hablar del delirio postquirúrgico, ¿no? Y bueno, les presenté dos estudios. El primero es el de la prevalencia del delirio en pacientes que fueron sometidos a una cirugía cardíaca. Lo realizaron en Estados Unidos en 27 unidades pediátricas cardíacas y pues de cuidados intensivos. Fue un estudio multicéntrico en donde realmente se enfocaron en ver el delirio postquirúrgico en un día, ¿no? Para eso, pues hicieron una asignación al azar de estas unidades pediátricas y realmente hasta el día que iba a ser el estudio fue como de, bueno, tienes que decirnos quiénes son los pacientes, la cantidad de pacientes que tienes en este momento en la unidad de cuidados intensivos que hayan recibido una cirugía en los últimos 30 días y que estén presentes en este momento que iniciamos el estudio, que es a las 6 horas, ¿no? Por supuesto, fueron excluyendo a pacientes que a lo mejor no resistieron las 24 horas posteriores a la cirugía o aquellos que no podían ser evaluados, por ejemplo, por la anestesia o por algún coma o elementos por el estilo. Y bueno, utilizaron en este caso la escala de medida del delirio pediátrico de Cornell, que por sus siglas es CAP. ¿Qué es lo que encontraron en este estudio? Bueno, que 40% de los participantes, que fueron en este caso 73 niños, dieron positivos para el delirio después de la cirugía cardíaca. ¿Cuáles son los factores? Que aquí empezamos a ver algunos de los elementos de factores de riesgo, ¿no? Los factores de riesgo que estaban asociados con la parte de la aparición del delirio postquirúrgico, pues es la mayor duración o el mayor tiempo que tuvieron ventilación mecánica. Por ejemplo, en este caso vemos que los niños que tuvieron una mayor ventilación en comparación a los que tuvieron una media de 5, pues tuvieron la presencia del delirio postquirúrgico, ¿no? También el uso de agentes vasoactivos fue un factor de riesgo para la aparición del delirio postquirúrgico. El haber utilizado una mayor cantidad de catéteres invasivos también fue un factor de riesgo, aunque parece que es poco, ¿no? Porque dicen, bueno, 4 versus a 3, pues es un catéter de diferencia, pues ese catéter de diferencia hizo literal, valga la redundancia, la diferencia para la aparición del delirio postquirúrgico. También cuando se llevó a cabo la parte de la terapia de reemplazo renal continuo, pues también propició el elemento del delirio postquirúrgico. Y pues el uso de ECMO durante la hospitalización también fue un factor que determinó o que fue un factor de riesgo para el delirio postquirúrgico. Y bueno, por eso les decía aquí, ¿no? En este caso, seguramente ustedes son los super expertos en todos estos elementos que pues saben, ¿no? La parte del que a veces es indispensable utilizar estos elementos en los pequeñines, pero pues al final no dejan de ser un factor de riesgo, ¿no? Y el tiempo en lo que ellos pueden estar expuestos a todos estos factores, pues también va a ser un elemento importante para el desarrollo de delirio postquirúrgico. Posteriormente ellos, esto digamos es un análisis de regresión simple en el que nada más hicieron una comparación entre los que sí tuvieron delirio y los que no, pero posteriormente hicieron un análisis de regresión logística múltiple para evaluar los efectos de todos estos riesgos modificables. Y en donde encontraron una mayor asociación para la presencia o no de delirio fue en los siguientes elementos. Uno, pues los niños que tenían un puntaje de dolor mayor tenían como tal un mayor riesgo de desarrollar delirium postquirúrgico. Tenían 1.3 veces mayor riesgo. La exposición total a opioides también tenían un mayor riesgo de desarrollar delirio postquirúrgico. El uso de analgésicos o sedantes utilizados previos al procedimiento también
tenía o era un factor de alto riesgo para desarrollar el delirio posquirúrgico. De hecho, fue de los que mayor riesgo tenía, en un 3.49. Esto digamos que pues ante los otros dos es el doble, ¿no? De riesgo, lo que fomenta el delirio posquirúrgico. También los que no tenían un adecuado, digamos, un tratamiento de fisioterapia progresiva o programada durante su recuperación también era un factor de alto riesgo, incluso mayor todavía que los previos mencionados, para desarrollar el delirio posquirúrgico. Y otro elemento que pues por supuesto es de los que yo voy a estar resaltando, en donde siempre ando ahí colándome, ¿no? Con ustedes en el Cardio Team, es la parte de que los padres que no estaban con los pequeños, o el hecho de que los papás no estén con sus hijos en el momento de, durante toda esta hospitalización, aquí lo dicen, ¿no? Cuando fueron a recopilar los datos y demás, pero es durante el momento de la hospitalización de la unidad de cuidados intensivos, pues también fue un elemento de factor de riesgo para desarrollar delirio posquirúrgico. El otro estudio, que si bien es igual de delirio, no se enfoca exclusivamente a niños de cardiopatías o que hayan recibido una cirugía cardíaca, sino en general niños que hayan recibido alguna cirugía, ¿no? Ellos también realizaron un estudio en el que evaluaron en unidades de cuidados intensivos pediátricos, era hospital académico de tercer nivel, y recogieron datos de diversas enfermedades, como les decía, no solamente cardio, que iban desde el 1 de noviembre de 2018 hasta el 31 de agosto de 2019. Durante todo ese tiempo estuvieron realizando las evaluaciones. ¿Qué es lo que ellos evaluaron? Pues obviamente todas las variables sociodemográficas, ¿no? Desde edad, sexo, altura, peso, diagnóstico, la parte del índice de mortalidad, el estado de desarrollo, el crecimiento que podía tener el pequeño. Y durante y después de la cirugía, lo que estuvieron evaluando o la base de datos que tuvieron fue la necesidad y duración del soporte respiratorio, de igual forma la sedación, la analgesia, relajantes musculares, tratamiento con corticoides y fármacos, el uso de antiepilépticos, sepsis que se hayan producido, procedimientos quirúrgicos previos a que tuvieron durante esta hospitalización, el uso de restricciones físicas, lo mismo, ¿no? El tiempo de aparición del delirio, la duración del delirio y algunos episodios recurrentes de delirio en los pacientes que pues obviamente fueron diagnosticados con delirio. Aquí tuvieron, se hospitalizaron 367 pacientes, pero en realidad nada más se quedaron con una muestra de 142 niños, debido al elemento de que pues había niños que ya anteriormente, antes del procedimiento ya presentaban cierto delirio, ya tenían algunos elementos muy altos de estrés, tuvieron una hospitalización menor a 48 horas, pues ellos ya tampoco entraban en la corte, decían, no, pues ya no están dentro de los parámetros que nosotros necesitamos, entonces fueron excluyendo como a todos estos pequeñitos y pues al final solamente se quedaron con 142 niños que pues recibieron un procedimiento invasivo y estuvieron en la unidad de cuidados intensivos. Aquí vemos algunos de los datos de esta muestra. Vemos que la edad en meses son 43 meses aproximadamente, pues la mayoría fueron hombres, ¿no? Y vemos que dentro de los factores por los que estuvieron en las unidades de cuidados intensivos fue por una cirugía principalmente, ¿no? El 39.4% estuvieron ahí. Bueno, el 41.5% tenía retraso en el desarrollo físico, pero también retraso en el desarrollo cognitivo. La mayoría recibieron una intervención psicosocial antes del procedimiento, el 76.1%, esto tanto papás como niños, ¿no? Y bueno, recordemos que la intervención psicosocial pues tiene que ver con esta parte de prepararlos para el procedimiento. Y bueno, pues posteriormente, ¿qué es lo que ellos encontraron? Que
Pues en el caso de los pequeñitos que tuvieron delirio posquirúrgico, este delirio aparecía en promedio a los 4 días de estar ya en la parte de la terapia intensiva. Y bueno, pues obviamente sabemos que pues eso ya es una hospitalización un poquito más prolongada, ¿no? En esta área. Y bueno, había incluso niños que estaban hasta 29 días o más. Y bueno, nosotros hemos tenido un caso de esos, ¿no? En Fundación Lilo, por ejemplo. No se aplicó tratamiento farmacológico a ningún niño con delirio. Y bueno, la duración del delirio aproximadamente fue de 1.5 días en promedio. Y bueno, ningún niño tuvo un segundo episodio de delirio. Solamente era un delirio que duraba aproximadamente 1 a 2 días en promedio. ¿Qué es lo que encontraron también ellos respecto a la parte de del delirio posquirúrgico? Bueno, que el soporte para respirar, el uso de benzodiazepinas, de vasoactivos, por ejemplo, la parte de los corticoides y la parte de el uso prolongado, no solamente de la cantidad, sino del número de días que utilizaron los vasoactivos, pues son factores que contribuían a la aparición del delirio, ¿no? Por ejemplo, y en el caso de las intervenciones psicosociales también, pues aquí vemos que sí hacía una diferencia entre los que no tenían delirio y los que sí. Les repito, pues obviamente como psicóloga siempre voy a mostrarles la importancia o relevancia que va a haber también en la parte de los del uso de las intervenciones psicosociales, y pues aquí la intervención psicosocial se mostraba también como un factor protector más que de riesgo, ¿no? Y entonces el delirio se desarrolló solo en 5 de los 108 pacientes que se metieron o que recibieron una intervención psicosocial, y de ellos se detectó en 9 de los 34 pacientes que no se sometieron a una intervención psicosocial. Entonces, pues si vemos, aunque los que no recibieron una intervención fueron menos o una menor cantidad de niños, aún así los que desarrollaron un delirio posquirúrgico dentro del grupo que no recibieron una intervención psicosocial fue mayor en comparación a la cantidad de niños que desarrollan delirio y que habían recibido una intervención psicosocial. Posteriormente ellos también realizaron una regresión logística multivariable en el cual pues solamente integraron estas variables que pues fueron estadísticamente significativas en las regresiones lineales simples, y pues ya cuando vieron cuál era el efecto de cada uno de estos elementos sobre los niños que presentaban delirio y demás, encontraron que realmente había 2 elementos que se asociaban, de los cuales pues por supuesto voy a hacer un gran énfasis en la parte de la intervención psicosocial, ya que mostró que la presencia de delirio se asoció de forma independiente con las intervenciones psicosociales y la duración de la estancia en la UCIP. Por supuesto, en este sentido, se recalca que a mayores días de estancia en la unidad posquirúrgica o de cuidados intensivos, iba a ser mayor el riesgo de la aparición del delirio posquirúrgico, y pues en caso contrario, las intervenciones psicológicas iban a ser, o intervenciones psicosociales, iban a ser un factor protector para los mismos. Entonces, ¿qué pasa aquí como parte de estos elementos a destacar o a resaltar? Es que la frecuencia de delirio en los pacientes sin intervenciones psicosociales fue mayor que en los pacientes que no recibieron intervenciones psicosociales. Lo tengo escrito al revés, pero es lo que les acabo de decir. Las intervenciones psicosociales pueden reducir la probabilidad de delirio en 4.22 veces. La duración de la estancia en la unidad de cuidados posquirúrgicos puede aumentar la probabilidad de delirio en un riesgo. Y pues obviamente esto, si se dan cuenta, pues es muy similar a lo que decía el otro artículo que también tenía que ver con cardio, aunque en cardio pues curiosamente no evaluaron la parte de intervenciones psicosociales, pero bueno, aquí también nos hacen mucho énfasis en la parte de que adoptar el enfoque de prevención
pues va a reducir el riesgo de que se pueda desarrollar el delirio posquirúrgico. Por supuesto que hay muchos factores, no puedo perder tampoco de vista todos los elementos quirúrgicos, médicos, a los cuales a veces pues, los niños van a estar sometidos y que ustedes son los super expertos, pero pues también es resaltar la importancia de algunos elementos que podemos proporcionarles tanto a los niños como a los papás para que ellos puedan ir amortiguando todos estos elementos, ¿no? Y bueno, la parte de reducción de la ansiedad en los niños, pues por supuesto que también es un factor protector para el desarrollo del delirio y eso también está súper comprobado con los pacientes adultos, ¿no? Aquellos pacientes adultos que entran más estresados, más ansiosos al quirófano, tienden a tener mayor riesgo de presentar delirio posquirúrgico, ¿no? Y bueno, algo súper importante en este elemento es cómo el delirio posquirúrgico también se vuelve un factor de riesgo para el desarrollo de estrés postraumático, que eso sí es algo que se plantean en estos artículos y que me parece muy interesante y que yo creo que es un punto en el que pues más me voy a centrar, ¿no? La parte del estrés postraumático. Nada más para finalizar respecto a esto, bueno, pues cabe destacar que en ambos artículos mencionan, no podemos generalizar, hay que identificar el tipo de unidad de cuidados intensivos también, que si es de cardio, que si es de algún otro elemento, el contexto en el que se están desarrollando, también algo de lo que hablan mucho en ambos artículos y que yo creo que es un elemento que al final me gustaría comentar o reflexionar esta parte de qué tanto nos estamos enfocando en evaluar el delirio posquirúrgico de los pequeños, si realmente sí lo estamos haciendo, en qué medida lo estamos haciendo. Y bueno, otro elemento súper importante en estos estudios es que el delirio se ha evaluado únicamente en registros diurnos y no nocturnos, lo cual pues también sería otro elemento a considerar. Pero bueno, como les decía, ¿por qué me parece importante hablar de este elemento? Porque nuevamente un punto que se vuelve meramente pues médico de cierta forma y que conlleva elementos muy de medicamentos, les repito, de que si utilizaron máquina para ventilación, para respiración o demás, pues también puede repercutir en otro elemento más psicológico como es el desarrollo de estrés postraumático. Pero en este sentido, creo que todos hemos escuchado un poquito sobre el estrés postraumático, ¿no? Ay, tiene un estrés postraumático porque lo asaltaron, ¿no? Tiene un estrés postraumático porque sufrió un accidente o demás. Pero, ¿qué es el estrés postraumático en sí? El estrés postraumático es un trastorno, por supuesto, un trastorno mental, que tiene una serie de síntomas que se desarrollan a partir de un evento que nosotros conocemos como eventos vitales. Un evento vital, pues evidentemente es un evento que marca nuestra vida, que genera un cambio en nuestra vida. Puede ser desde el hecho de un embarazo, un divorcio, un matrimonio, un accidente, una enfermedad, bueno, el diagnóstico de una enfermedad, entre otros tantos, como puede ser una cirugía. En este caso, pues con nuestros chiquitines, una cirugía cardíaca, ¿no? Y ese evento vital se vuelve evento vital tanto para los papás como para los niños. Ahorita vamos a hablar del estrés postraumático en los chiquitines, pero bueno, también todo esto genera estrés postraumático en los papás, que bueno, alguna vez les platiqué de eso en este mismo foro, pero pues sigue creciendo la evidencia, ¿no? Este estrés o todos estos síntomas se asocian con sentimientos de miedo intenso, de impotencia, de mucho miedo, de mucho horror y sobre todo cuando se recuerda esa experiencia, ese evento vital o cuando hay algún detonante similar a esa experiencia, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente eso trae el recuerdo, activa nuevamente al cuerpo y pues obviamente es como si lo volvieran a experimentar, ¿no? Y todo eso pues al final se vuelve una amenaza. Estos eventos vitales tienen como característica que también sobrepasan las capacidades que puede tener un individuo. O sea, nosotros como individuos, nuestros recursos psicológicos, nuestras capacidades emocionales son sobrepasadas y entonces, pues obviamente ese evento marca un antes y un después en nuestra vida, ¿no?
¿Cómo podemos observar el estrés postraumático en los pequeñitos? Bueno, hay un comportamiento desorganizado o agitado, pensamientos angustiantes, ¿no? Los podemos ver un poco más irritables, por ejemplo, pueden tener pesadillas. Esto es muy constante, por eso aquí les digo, incluso a veces, pues, puede ser un poquito similar a cuando están con algún tipo de delirio, ¿no? Las pesadillas son muy recurrentes en el estrés postraumático, trastornos del sueño también, que les empieza a dar insomnio, se empiezan a despertar en las tardes, les cuesta mucho trabajo dormirse, despertarse en la mañana, tienden a jugar repitiendo sucesos que tienen que ver con la situación que para ellos fue estresante y tienden a tener dificultad para concentrarse. Y a mí me pareció interesante también hablar de esto porque, bueno, al menos yo desde que he estado en Lilo, no sé si alguno de nuestros chiquitines ha presentado algún tipo de delirio posquirúrgico, pero lo que sí tengo muy presente es que me han buscado 4 mamás igual de sus pequeños que fueron sometidos a cirugía, precisamente porque me dicen, mi hijo ha estado con pesadillas, le ha cambiado el humor, está enojado todo el tiempo, de repente está bien, de repente está mal, se despierta llorando en las noches, y eso llegó a pasar tanto durante la hospitalización como semanas posteriores, aún estando ya en casa, ¿no? Y pues obviamente ya ahí se trabaja ciertos elementos. Pero bueno, es curioso cómo pues sí podemos verlo, por supuesto, en nuestros chiquitines después incluso del alta, ¿no? Durante la hospitalización postquirúrgica, como ya en casa. De hecho, en el DSM-5 se plantea ya que nosotros tenemos que tener una duración de hasta 6 meses al menos, ¿no? Para un estrés postraumático. Sin embargo, cuando hablamos de niños, de chiquitines, pues obviamente ya lo empezamos a valorar desde antes, porque pues imagínense que tengamos a nuestro hijo, a nuestra hija 6 meses con pesadillas, con trastornos del sueño, pues lo difícil que sería para ellos, ¿no? En la parte de la cirugía cardíaca, pues sí, también hemos visto que los niños se pueden expresar a través de ansiedad, ¿no? De volverse un poco más introvertidos o extrovertidos, ¿no? Siempre recordemos que los extremos, como en todo en exceso no es tan bueno. Cuando los vemos en los extremos, tanto decían, no, pues es que antes era un niño súper alegre, súper juguetón, súper consentido, o sea, que te abrazaba y ahora no quiere hablar con nadie, está totalmente aislado, se ve triste. O lo contrario, ¿no? Ahora me grita, me dice que me odia, ¿no? Está enojado conmigo todo el tiempo, que también eso es algo que vemos muy constante, ¿no? En la terapia posquirúrgica, que los hijos están enojados con mamá y con papá, pues porque ellos dicen, vea lo que me trajiste, ¿no? Estás, o sea, me dolió, me duele, me tienes lejos. Entonces, pues obviamente eso empieza a ser un evento traumático para los pequeños, por supuesto. Influye en el nivel cognitivo y el temperamento de los chiquitines y por supuesto sabemos que el apoyo familiar y la duración que esté expuesto al niño a todos estos elementos hospitalarios, llámese desde antes de la cirugía y después de la cirugía, sobre todo el después, el ambiente posquirúrgico es un momento muy difícil para los niños y es el momento que mayor riesgo tienen para poder desarrollar el estrés postraumático, ¿no? Y bueno, además, imagínense que hay niños que desde antes, pues todos los estudios que les tienen que hacer, las hospitalizaciones recurrentes a las que tienen que estar, o el simplemente a veces encontramos papás que no les explican a sus hijos lo que está pasando, lo que va a pasar, y pues llegan a un lugar desconocido en el cual pues los invaden totalmente y pues ellos muchas veces más que verlo como me curaron, es como de pues me lastimaron, ¿no? Incluso por supuesto que también para los pequeños que son preparados psicológicamente incluso, no están exentos de presentar estrés postraumático porque pues al final es una situación vital, ¿no? Una situación traumática, sin embargo el riesgo es menor en comparación a los que no cuentan con los elementos psicológicos adecuados, ¿no? Los recursos psicológicos adecuados. Y cuando hablamos de un niño, hablamos tanto de sus recursos
como persona, su temperamento, sus emociones, la regulación emocional que le podamos enseñar, el que él conozca su procedimiento, lo que tiene, su cirugía, además de que va a contribuir a su propio autocuidado, ¿no? Sí, pero también hablamos de sus recursos como sus papás, ¿no? O sea, los papás son un recurso fundamental y crucial para cuando hablamos en el caso de pequeños menores de edad. ¿Por qué es importante también hablar de estrés postraumático? Porque el estrés además se acompaña de toda una serie de elementos fisiológicos. Y esto es nada más a manera de recordatorio, ¿no? Recordemos que cuando nosotros estamos estresados se va a activar, o quien va a encargarse principalmente de todo esto es nuestro sistema nervioso autónomo. Bueno, además de que pues tenemos la parte del cortisol y todos estos elementos que también vienen desatados desde acá. Y pues nosotros sabemos que nuestra rama simpática es la que se va a encargar de movilizarnos ante esas situaciones que nosotros consideramos amenazantes, ¿no? Como es la parte de la cirugía cardíaca, como es el hecho de, pues me acaban de asaltar, eso es una situación amenazante. Voy a atravesar la calle y casi me atropellan, pues eso es una situación que me amenaza, entonces, pues obviamente mi cuerpo se tiene que activar, se tiene que defender de esa situación amenazante, y entonces es cuando nuestro sistema nervioso simpático ingresa, ¿no? Dice, alértate, pupila dilatada, no hay que producir saliva porque hay que guardar ciertas reservas, se incrementa la frecuencia cardíaca, la presión arterial, nuestros intestinos dicen, espérate, ahorita no necesito de ti, sino que necesito toda esa energía en otro lado, entonces se estimula la producción de adrenalina, de cortisol, y entonces mi cuerpo dice, necesitamos reaccionar. Y pues obviamente esto es súper normal, ¿no? Y súper sano. Malo sería que no nos activáramos ante una situación estresante, amenazante. Y lo mismo pasa con los pequeñitos, ¿no? Ah, pues me van a hospitalizar, eso para mí es algo estresante, ¿no? O sea, me están llevando a un lugar desconocido y por supuesto que se va a activar todos estos elementos. Entonces, las implicaciones que de por sí ya tiene para un pequeñito que tiene una enfermedad cardíaca, ¿no? El hecho de estarle alterando la frecuencia cardíaca, la presión arterial, debido a la parte del estrés. Pero dijimos que esto es una respuesta normal, porque después llega nuestro parasimpático y dicen, ¿qué crees? Pues ya, la situación de amenaza se fue. Ya la resolvimos, ya se quitó, ya nos dimos cuenta que esto no es una amenaza, al contrario, es algo que nos va a ayudar. Entonces, nuestro parasimpático, pues obviamente nos dice, relájate, está todo bien. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros nos encontramos ante ese evento que ya fue un evento no solamente estresante, sino fue un evento que ya puede ser un evento traumático? Pues obviamente nuestro sistema se va a estar activando todo el tiempo, cada que yo recuerdo esa situación, cada que yo sueño con esa situación. Entonces, cada que nosotros vemos que nuestros pequeñitos se despiertan en la madrugada porque tuvieron la pesadilla, pues se está activando su sistema nervioso simpático también, ¿no? Y entonces también hay una teoría que acompaña todo esto en el que hablamos de carga alostática, ¿no? Nosotros decimos que todos estos eventos vitales de los cuales de los que les he venido hablando y de estos estresores que también van a determinar el nivel de estrés que nosotros podamos experimentar. Y además de eso, hay que sumarle las diferencias individuales, ¿no? Que si la edad, que si soy hombre, que si soy mujer, que las respuestas conductuales que yo puedo tener, también el estado socioeconómico, que forma parte de las diferencias individuales, incluso a veces el grado escolar en el que se encuentran los chiquitines, el tipo de escuela, ¿no? Demás elementos. Todo esto va a determinar cómo yo voy a estar percibiendo esa situación, qué tan amenazante o tan traumática la puedo percibir yo. Y eso a su vez va a estar, ¿no? Generando todas estas respuestas fisiológicas que yo voy a tener. Pero yo les decía hace rato, pues es normal que ante una hospitalización, ante una cirugía, nuestros niños o incluso los papás, pues se estresen, ¿no? Y esto obviamente va a romper con ese equilibrio que genera nuestro parasimpático, generando todas estas respuestas que ya platicábamos del simpático, y eso es lo que
en este modelo de McEwen le llamamos la alostasis. Se rompe esa homeostasis que hay en el cuerpo, vienen todas estas respuestas fisiológicas, a lo cual nosotros le vamos a llamar una respuesta de alostasis, que es normal, porque es normal que se me incremente la frecuencia cardíaca, que se me disminuya la temperatura periférica, que se me dilate la pupila, es totalmente normal. Pero una vez que mis recursos emocionales, personales, psicológicos y demás me permiten hacer frente a esta situación, yo voy a llegar a un periodo de adaptación. Y ya regreso a mi homeostasis y todo está muy bien. Pero repito, aquí es donde se viene a generar todos estos elementos también de importancia y de relevancia. Cuando nuestros pequeñitos están recordando este evento, soñándolo, presenciándolo, experimentándolo constantemente, ya no se vuelve solamente en algo de alostasis, sino se vuelve en algo que nosotros llamamos ya una carga alostática, donde ya se genera la parte del estrés, o en este caso con nuestros chiquitines el estrés postraumático. Ya va más allá de una respuesta saludable ante una situación amenazante, sino que ya se empieza a volver en algo recurrente y pues obviamente nosotros sabemos que el estrés es un factor de riesgo súper importante y grande para desarrollar enfermedades cardiovasculares, ¿verdad? Entonces lo que menos queremos es que nuestros chiquitines sigan afectados en este sentido. Entonces, como que este es como un poquito el panorama de la relevancia y del por qué hablar de estrés postraumático en nuestros niños, tanto por un aspecto fisiológico, de salud física como tal, pero también el aspecto pues, que mencionábamos hace rato, ¿no? La parte de el sufrimiento que está teniendo ya, si lo queremos ver así, ¿no? Nuestro niño con las pesadillas recurrentes, con estos miedos recurrentes de decir, pues ahora menos quiero ir al doctor, ¿no? Porque yo estuve ahí y estaba solo, ¿no? Y bueno, ese es otro de los estudios que les mandé, por supuesto lo complemento un poquito con otra información, pero ya esta información que vemos ahora en la pantalla es ya parte del estudio que les compartí de estrés postraumático, en donde evaluaron a 43 niños, donde la edad media fue de 8 años. El 42% de ellos tenía un antecedente ya también de cirugía. La estancia media hospitalaria, pues quirúrgica, fue de 8.7 días. Solamente 2 de ellos tuvieron que ser readmitidos en las 72 horas posteriores a su alta. Y algo muy importante es que los niños que evaluaron aquí, pues ninguno tenía estrés postraumático preoperatorio, bueno, antes de la cirugía, porque les repito, el estrés postraumático, por supuesto que lo podemos generar por diferentes situaciones. En este caso, nuestros pequeñitos los podrían generar incluso por las consultas médicas, ¿no? Las revisiones, a veces vemos cómo sufren mucho algunos niños cuando les hacen el ecocardiograma, ¿no? Aunque nosotros dijéramos, pues si no le estamos haciendo gran cosa, bueno, pues para ellos lo estamos invadiendo, ¿no? Al final es una situación muy, muy estresante para ellos, ¿no? Entonces, en la evaluación que hicieron antes de la cirugía, hicieron tanto evaluación cognitiva como evaluación del temperamento, evaluación del apoyo familiar y, por supuesto, realizaron una evaluación del estrés postraumático, ¿no? Todas estas evaluaciones duraron en promedio 1 hora aproximadamente. Y, bueno, también evaluaron algunos antecedentes médicos, psiquiátricos y sociales, ¿no? En la evaluación postquirúrgica solamente repitieron la evaluación del estrés postraumático y, bueno, la historia clínica, ¿no? ¿Qué pasó después de la cirugía o de la operación? Pues 5 niños cumplieron como tal cual, con los criterios del diagnóstico del estrés postraumático. Bueno, estos criterios diagnósticos cabe destacar que son a través del DSM-5, que, bueno, no sé si aquí lo ubiquen, pero es un manual de diagnóstico de trastornos que se utiliza mucho en psiquiatría y pues también en la parte psicológica lo estamos adoptando. Bueno, es nuestra base, ¿no? Para determinar ya un trastorno establecido, porque nosotros podemos hablar de sintomatología del estrés.
cumple como con algunos elementos, todos estos que le he mencionado, pero para ya establecer un trastorno como tal de estrés postraumático es basándonos en toda esta serie de criterios que plantea el DSM-5, ¿no? Y otros 5 tenían síntomas de estrés, pero no cumplían con todos los criterios para establecer el estrés postraumático como tal, ¿no? Cabe destacar que aquí la cantidad de síntomas de estrés postraumático aumentó en 10 niños. Les repito, tal vez ya no se llegó al punto de establecer el diagnóstico como tal, pero sí tenían diversos síntomas o criterios que si seguían avanzando, pues seguramente llegarían a cumplir con el criterio de estrés postraumático. Pero al momento de la postevaluación solamente fueron 5 los que lo cumplieron. Y de todos los demás niños, 10 de ellos sí incrementaron la cantidad de síntomas. Solamente en un niño disminuyeron los síntomas de estrés postraumático y no cambió en otros 32 niños, ¿no? La diferencia entre el número de síntomas antes y después, pues sí fue estadísticamente significativa. Esto se comprobó con un estadístico de Wilcoxon. Y bueno, el número de síntomas de estrés postraumático incrementó en aquellos principalmente que pasaron 48 horas o más en la unidad de cuidados intensivos. Entonces, pues es curioso, ¿no? Cómo otra vez vuelven a aparecer similitudes entre el delirio y el estrés postquirúrgico, el estrés postraumático en esta parte de la estadía en terapia postquirúrgica, ¿no? Pues nosotros sabemos que pues esa estadía no es nada fácil ni para los papás y mucho menos para los chiquitines. Y ahora también visualizando, que es otro elemento que se plantea mucho en el estrés postraumático a causa de las hospitalizaciones, la presencia de los padres. Entonces, imagínense que en la mayoría de nuestro sector público, pues no pueden estar los padres presentes en la mayoría del tiempo, ni siquiera durante la hospitalización en piso, pues menos en la hospitalización postquirúrgica, y a veces ya pues hay privados en donde les permiten más tiempo, incluso hasta hacen que los papás sean parte, ¿no? De la recuperación de los niños, y eso es realmente un factor súper importante para ellos, ¿no? Pero bueno, en la mayoría no sucede así. Y nos presentan esta grafiquita, ¿no? Para que veamos cómo los que precisamente a mayor, ¿no? Tiempo, de estancia en horas, en este caso nos lo ponen en horas, pues mayor iba a ser la prevalencia o la presencia de los síntomas de estrés postraumático. Repito, una cosa es la sintomatología que nos lleva a cumplir con ciertos criterios para el diagnóstico del trastorno, pero aunque no se diagnostique el trastorno como tal, sí existe la presencia de los síntomas que pueden llevarnos posteriormente a la presencia del estrés postraumático, ¿no? Y perdón, me equivoqué, estábamos en el DSM-4. En este estudio todavía se basaron en el DSM-4, pero es que actualmente ya tenemos el DSM-5. Y bueno, pues ya, algo que me gusta mucho resaltar o que incluso hacen hincapié en en los 3 artículos, y esta tablita la rescato de uno de ellos, es como, ¿cuál es ese estándar, ¿no? De cuidado o algunos de los elementos que se pueden ir desarrollando en el área postquirúrgica para que precisamente tanto el delirio como en este caso el estrés postraumático se puedan amortiguar. Bueno, pues hay cosas, incluso desde el hecho de atenuar la iluminación, de despertar al niño a la misma hora cada mañana. La parte del mantenimiento de las rutinas con ellos es muy importante. Colocar la cama en posiciones similares a la silla cuando el niño lo tolera, ser llamados por sus nombres. Desafortunadamente, bueno, yo espero que ya sea cada vez menos, ¿no? Pero a veces los siguen pues llamando por la enfermedad o por el número de cama.
Afortunadamente yo trabajo con un equipo muy hermoso que no es así, ¿no? Ya los llaman por su nombre y eso es muy, muy bueno también. Explicar las intervenciones tanto a los niños, obviamente, cuando hablamos de intervenciones a los niños, pues no les vamos a explicar igual que a los papás, ¿no? Yo he estado incluso en donde hasta uso títeres, ¿no? Para explicarle a los niños la parte de cómo va a ser el procedimiento, el uso de los cuentos, por ejemplo, previos a la cirugía, en donde obviamente se le narre, ¿no? Con su personaje favorito, cómo va a vivir ese proceso. El hecho de utilizar dibujos, que ellos puedan ir dibujando esa situación, se las podamos ir reconstruyendo, también es una forma de abordar la preparación psicológica para los niños y bueno, en este caso también para los papás. Que pues los niños que utilizan sus anteojos o sus audífonos, sus auriculares para poder escuchar bien, pues también que los puedan estar utilizando en medida de lo posible durante su estancia. Recordemos que lo que buscamos es que el niño esté lo más cercano a su contexto natural. Sé que es bien complicado porque estamos en una unidad de terapias de cuidados intensivos, pero buscarle ese tipo de cosas, incluso yo le digo mucho a los papás, ¿no? Para la hospitalización, porque también sé que la unidad de cuidados intensivos pues es un área muy, muy delicada, pero cuando están en el piso es de, llévele su juguete favorito, ¿no? O sea, que tenga ahí su juguete favorito, si puede llevarle su cobijita con la que él duerme, pues también llévesela o su almohada, como poder proporcionarle a los niños estos elementos que los hagan sentir un poco más seguros, un poco más en casa. Eso va a favorecer el hecho de pues disminuir tanto el delirio como la parte del estrés postraumático, ¿no? El permitir que los papás se queden con ellos, bueno, sabemos que eso tiene un impacto súper positivo, ¿no? Impresionante, insisto. El hacerlos parte del cuidado, al menos de, pues ayúdenos a darle de comer, ¿no? Pues ayúdenos a que se duerma, a lo mejor ya que se duerma, pues ya sale usted, ¿no? Y regresa. Aunque también a veces es un poco complejo, porque si tenemos un niño ansioso, un poco inquieto, que ya empezamos a ver que puede tener ciertos elementos de delirio, ciertos elementos de estrés, y dejamos que el papá o la mamá lo duerma y después el niño se despierta y ya no está mamá o papá, eso puede ser contraproducente, ¿no? Entonces sí es como intentar buscar un equilibrio entre que se duerma así, pero buscar la forma de que pudiera estar también mamá o papá cuando despierte. Por ejemplo, este hecho, ¿no? De que los papás también puedan ayudar al suministro de los medicamentos, sobre todo cuando son orales, pues también eso es algo que puede favorecer, ¿no? Esto lo que les decía, ¿no? Lo de los juguetes, lo de la mantita, lo de ponerle música, algún artículo personal que pudiera tener ahí. A veces ahora pues ya nosotros sabemos que la parte de los teléfonos y las tablets y todo eso pues ya es parte de los niños, ¿no? Que bueno, recordemos también que dependiendo de la edad es el tiempo que se recomienda de exposición al día y es muy importante mantenerlo, si no también podemos generar adicción en los pequeños hacia los teléfonos y todos estos dispositivos. Y esto es algo súper bonito también, ¿no? Decorar la habitación con imágenes familiares de su hogar, de la familia, de amigos, con sus mascotas favoritas. Insisto, yo sé que a veces en la parte de la terapia posquirúrgica de cuidado intensivo es un poco más complejo, así fuera en piso, pero pues en medida de lo posible, incluso hacer uso del celular, yo veo que eso sí ya está muy utilizado en las unidades de cuidados intensivos, pues ahí las fotitos, ¿no? Que pudiera tener el peluchito, a lo mejor con la limpieza adecuada, todos estos elementos. Y bueno, también el hecho de que los pacientes o los pequeñitos puedan ver la tele de acuerdo a su edad, pues también es un elemento que puede favorecer. Entonces, pues de repente podemos decir, ay, parecen cosas tan básicas, tan sencillas y tan obvias, que a veces de tan obvias que parecieran, no siempre las realizamos, o las damos por hecho, o a veces no podemos imaginar que pudieran tener el efecto favorable, ¿no? O el efecto protector, pero pues sí, yo es como lo que siempre les digo a los papás, pues parece mentira, pero el hecho de la atención plena, concéntrate en el aquí y el ahora, ¿no? Si mi mente está pensando en una situación muy estresante y yo de repente me concentro en el color de la pared, en la textura de la pared,
en el número de ladrillos que tiene la pared y eso, mi mente se va a calmar y todo eso que ya platicamos de mi sistema simpático, de toda esa activación, por supuesto que se va a calmar, ¿no? Entonces, a veces decimos que las cosas más sencillas es donde encontramos pues la solución, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, pues aquí hay una prueba de ello, ¿no? Y pues este elemento es como, ustedes saben que yo suelo ser como muy rápida en esto, porque me gusta como toda esta parte más de pensar, ¿no? De qué es lo que nos toca hacer a nosotros o qué es lo que podemos hacer de esta parte del trabajo multi e interdisciplinario. Pues sí, no, más que multi, pues interdisciplinario, ¿no? Yo insisto, yo estoy muy feliz con el equipo que trabajo y sé que aún siempre podemos mejorar, todo siempre es perfectible en seguir buscando estos elementos que puedan contribuir a seguir dándoles la mejor atención integral a nuestros pacientes para poder ir amortiguando cada vez, no solamente ya se curó su cardiopatía o sanó su corazoncito y que está en revisiones, sino que puedan tener toda esta calidad de vida, no solamente que implica lo físico, sino lo psicológico, lo social, lo emocional. También esta parte, ¿no? Que seguir insistiendo mucho en seguir con investigación, no solamente con la práctica clínica, porque recordemos que la investigación en todos estos elementos son los que nos van a dar la pauta para poder desarrollar la práctica clínica de calidad y de más favorable. Todo lo que ustedes hacen, pues seguir, ¿no? O que hacemos en conjunto también, pues seguir compartiéndolo, difundiéndolo y viendo los efectos que están teniendo, ¿no? Yo de repente he escuchado en otras sesiones que ha habido que dicen, bueno, pues esto ya lo hacemos, ¿no? De forma interna porque hemos visto que funciona, pero a veces se queda ahí, ¿no? Entonces también, ¿qué nos corresponde a nosotros de hacer esta difusión para que podamos seguir creciendo toda esta parte de la práctica óptima, de lo que puede seguir resultando útil y pues obviamente seguir capacitándonos y actualizándonos y compartiendo, yo a veces me siento un poquito perdida entre tantos términos, ¿no? Que a veces manejan aquí, pero sin duda eso me ayuda a ir entendiendo cada vez más a nuestras familias de cardio, a nuestros niños y pues también, ¿no? A la inversa. Y pues algo súper importante y que yo les dije que es un elemento fundamental también es incluir tanto como médicos, como enfermeras, como psicólogos, la parte del juego intrahospitalario, ¿no? Que este es un elemento, bueno, todas estas me han autorizado también utilizarlas y que estoy, pues me gusta mucho compartirlas y las pueden encontrar en nuestras páginas, como el hecho desde el uso del carrito, ¿no? Ha favorecido el que puedan llegar a quirófano un poquito más tranquilos nuestros niños, el hecho de poder llevarle un globo, de festejar su cumpleaños, de llevar un juguetito, de que puedan colorear incluso, son elementos que de verdad van a favorecer inmensamente o van a ser factores protectores para que nuestros niños tengan el menor riesgo de desarrollar, sí, seguramente delirio, pero también estrés postraumático, que es como en lo que se los puedo asegurar, ¿no? Repito, disminuyen el riesgo considerablemente, sí. Eso no implica que no vaya a haber niños que aún con todo eso pues desarrollen el estrés o el delirio, porque pues yo lo puedo decir. De los niños con los que hemos trabajado, a pesar que hayan sido incluidos con este tipo de herramientas, pues sí, desarrollaron pesadillas, ¿no? Pero son los menos a diferencia de los que no las desarrollaron, ¿no? Y bueno, pues ya saben, aquí está también la información. Siempre estaré dispuesta a acompañar a las familias y Fundación Lilo también. Yo siempre haciendo mi comercial, pero bueno, ahí ya contamos con todo este acompañamiento que se les puede dar a las familias, a los niños y también actualizaciones y capacitaciones para profesionales y demás. Y siempre gustosa de trabajar en el Cardio Team. Y pues sería todo por ahora. Muchas gracias, Citla. Pues primero que nada, felicitarte porque estamos transmitiendo en Facebook y un montón de personas que han vivido esto nos están, y sí, pues sí, efectivamente, ¿no?
compañeros que ya se sometieron a alguna cirugía cardíaca, dicen que eso es real, ¿no? Las mamás de algunos pacientitos que también nos están hablando y dicen, es que, ¿cómo pasamos por esa situación, ¿no? Y bueno, pues sí, definitivamente, nosotros cuando iniciamos pues el tratamiento de nuestros pacientes, probablemente pues dejamos de lado, ¿no? El tema del estrés, porque pensamos, ok, pues necesita un catéter, necesita otro catéter, necesitamos ponerlo en Prisma, necesitamos ponerlo en ECMO, necesitamos, porque a final de cuentas es parte, ¿no? De la patología y de lo que viene. Pero, pues sí, definitivamente hay algo que a veces dejamos de lado, ¿no? Dos cosas que a mí me gustaría poner en la mesa. La primera es, digo, por aquí estaba Rosemer, creo que ya no está, pero por aquí estaba Enrique Pasos, por aquí estaba Majo Pagán. El papel que juega el anestesiólogo, ¿no? Para precisamente evitar estos temas, ya por aquí ya había a Enrique, en el transoperatorio. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, en la terapia intensiva? Para evitar, si existe alguna estrategia por parte de la terapia intensiva para cambiar o mejorar esto. Y dos, desafortunadamente ese tema que tú platicabas, ¿no? De las reglas intrahospitalarias que nos hacen limitar y restringir un montón de cosas que no son, pues más que una situación que al niño seguramente le va a ayudar. Por ahí nosotros tenemos un caso en el Hospital Infantil de México de un paciente pues que sí está en soporte ventricular y que de repente psicología precisamente Ale le dijo, bueno, vamos a ponerle un póster, vamos a ponerle mensajes, etcétera. Y por ahí comunicación social o las relaciones públicas nos dicen, no, prohibido, ¿no? Creo que son dos temas, digo, dos puntos. Me gustaría escuchar la terapia intensiva y anestesio. Y dos, ¿no? Un poquito de ir modificando lo que se hace en hospitales en Estados Unidos. Realmente es la habitación del bebé, ¿no? Con todas las condicionantes que lo va a hacer sentir un poco más confortable. Entonces, esos son mis comentarios. No sé si Enrique o alguien del foro de terapia intensiva nos quiera aportar algo en cuanto al manejo que ustedes hacen para evitar esto. Bueno, en lo que se animan, Seguro. de hecho, por eso mencionaba eso de que yo sé que hay cosas muy propias del procedimiento, ¿no? Y que son, o sea, como yo te digo, no le des ese medicamento, no utilices esa máquina, o sea, son cosas que tienen que estar, ¿no? Y yo creo que usted, por eso dice, ustedes son los expertos en ese sentido y por eso han mejorado las prácticas, ¿no? También he escuchado ahí de repente que dicen, no, pues que por eso la extubación o cosas por el estilo, ¿no? En determinado periodo y demás elementos. Pero también por eso es la importancia de, bueno, pero ¿qué le podemos agregar, ¿no? ¿Qué podemos agregar que sea un factor protector? Y a veces incluso a mí me encanta la ideología que también has presentado ahí en el hospital de no usamos batas blancas. A veces hasta con cosas tan simples como esas. Ya no uso la bata blanca para llegar con el niño. Utilizo una pijamita incluso que hasta pueda tener dibujitos. Traigo mi estetoscopio ahí con con el monito encima, ¿no? Traigo al osito aquí. Entonces, cosas como esas que a veces ni siquiera nos permitimos adoptar, ¿no? O es como de, híjole, bueno, es que el hospital me obliga a traer una bata blanca, pero entonces, ¿cómo puedo amortiguar? Pues me llevo ahí, ¿no? El dibujito de más elementos. De acuerdo. Mira, nos hace una pregunta bien interesante la doctora Santillán, ella es neonatóloga, y nos dice, ¿a partir de qué edad puede prepararse un paciente para disminuir estos riesgos derivados de la cirugía? ¿Y cómo medir estos eventos en pacientes de menor edad, ¿no? Que al final seguramente son los pacientes que ella se enfrenta. Pues sí es una pregunta interesante porque para nosotros poder preparar a los pequeñines de una forma adecuada, pues necesitan ser niños ya de edad escolar. Entonces, estamos hablando de niños de al menos de kinder. De kinder ya que estén, digamos, entre 4 años, 5 años, porque ya a una edad de 4 años ya podemos empezar que con los títeres, ¿no? Conforme vayan creciendo, pues el tipo de juego que vamos a utilizar va a ir cambiando y la cantidad de información también.
A un niño de 5 años, pues no le vamos a decir, no, pues es la sala de hemodinamia y te van a meter el catéter, ¿no? Y va a llegar hasta tu corazón. O sea, ni de chiste, ¿no? A lo mejor a un niño ya de 13 años, pues ya se lo decimos, ¿no? Porque por la complejidad que ya maneja. Pero ahí a lo mejor nada más es, ay, sí, en tu piernita hay un piquetito, ¿no? O sea, y con los monitos, o sea, es muy diferente y le vamos enseñando. Algo bien importante y que, por ejemplo, yo hago con los de Centro Lilo es que les enseño las imágenes, tal cual. Así es el hospital. Esta es la sala en la que vas a estar, ¿no? Mira, e incluso ahí del quirófano, ¿no? Le tomé de un video que está ahí, pues le tomé la captura y es de, ese es el quirófano, va a haber todo esto. Entonces, ellos tienen que ir reconociendo esos lugares para que cuando digan, lleguen a ese lugar, digan, ah, es este lugar. Entonces mi estrés ya está un poquito bajo porque yo ya sé en dónde estoy, ya sé a dónde voy, ya me dijeron que es este lugar, ¿no? Pero eso ya lo empiezan a entender como a los 4, 5 años, de 6 en adelante seguro, ¿no? 4 y 5 todavía se hace un poquito más complejo. ¿Qué pasa con los niños más chiquitos todavía de 3, 2 años? Se les puede ir explicando, pero la capacidad de comprensión va a ser menor. Entonces, ahí va a ser todavía mayor el trabajo con los papás y en medida de lo posible que ellos puedan estar. Y yo siempre les digo a los papás, aunque sea una niña, una bebé de 4 meses, tú dile, te voy a cambiar el pañal, te voy a levantar tu piernita, te voy a dar un abrazo, te voy a dar un besito. Siempre irle describiendo desde esa edad, aunque sean chiquititos, es como uno puede ir amortiguando, la verdad, pero sí se vuelve complejo entre más pequeños sean, pero ya para una preparación más objetiva, más completa, a partir de los 5 años. Y bueno, perdón, respecto a la otra pregunta de cómo medir, pues pasa lo mismo que cuando evaluamos, por ejemplo, calidad de vida relacionada con la salud. Quienes nos dan los parámetros son los papás en cuestión de cuál es la conducta, ¿no? De tu pequeño. Hay checklists, hay instrumentos ya muy establecidos que nos pueden ayudar a hacer todas estas evaluaciones, pero de menores de 6 años normalmente son los papás quienes nos hacen el reporte de síntomas o de conductas, de elementos. Ya después, de hecho, por ejemplo, el de calidad de vida también y el de estrés, a partir de los 6 años ya los niños lo pueden contestar sin ningún problema. Entre más chiquitos sean, entre 5 o 6 años, utilizamos escalas análogas, ¿no? O sea, caritas, la carita feliz, la carita menos feliz, la carita triste, ¿no? Y ya conforme van creciendo, pues ya van haciendo preguntas más elaboradas. Entonces, hay instrumentos, hay checklist, ¿no? En este caso, y bueno, ahí lo de las edades también. Espero que haya sido resuelta la duda. Pero por cuentos, lo que les decía, contándoles un cuento de verdad, con eso. De acuerdo, sí. El doctor Bólido, bueno, primero te felicita y dice que estas intervenciones nos sirven también a los médicos, ¿no? Que también a veces, bueno, muchas veces nos estresamos en este aspecto y formar equipo con los padres. Sí, creo que estos programas deberían de ser ya parte, ¿no? Parte fundamental de la evaluación, que es lo que hemos tratado nosotros de ir implementando. Cita con el cardiólogo para hacer el diagnóstico, cita con el cirujano para explicarle, cita con la psicóloga para acompañar a la familia, para que todas las cosas vayan en orden, ¿no? No sé si tengan alguna otra pregunta, comentario, duda, queja. No, más bien yo tengo una pregunta. Sí, A gracias, ver, Aníbal. Pues adelante. esta parte, ¿no? Más como, por ejemplo, ustedes en sus unidades, ¿no? Además, cómo manejan la parte del delirio, ¿no? Si lo están documentando, la experiencia que han tenido, por ejemplo, también en este sentido. Sí, sí, justo yo por eso quería escuchar a los intensivistas, pero hoy me faltaron, ya se fueron la mayoría, caray. Es que es 1 de mayo, hubo Ya sé, puente, ya fue un sé, ya día sé. complicado. Aparte vieron que ya los íbamos a preguntar y ya dijeron que no. No sé si alguien tenga algún dato por ahí al respecto. La verdad es que, por ejemplo, lo que sí te puedo decir, en el infantil de México no hay algo, no hay un seguimiento, porque al final del día a lo que más nos enfrentamos objetivamente es estos síndromes de supresión asociados a narcóticos y que al final se maneja, ¿no? Pero realmente el niño es egresado y ya, ¿no? Y luego lo vemos en la consulta y cómo está la herida y cómo está
el corazón y cómo están los medicamentos, pero dudo mucho que tengamos realmente ese seguimiento, esa intervención de cómo está el paciente en cuanto a estos temas psicológicos después de la cirugía, ¿no? Que creo que es fundamental, ¿no? Es fundamental. Creo que tu micro. Sí, sí, definitivamente es fundamental y bueno, pues al menos ahí tenemos Claro. un punto para que podamos trabajar al menos desde Sí. acá e ir viendo, ¿no? A mí sí me llegaron casos precisamente de Fundación Lilo que sus mamás me decían, es que llora, se despierta llorando, con pesadillas o está cambiando, ¿no? Está enojado, no me habla, ¿no? Y si yo te dijera a quién, tú digas, no, ¿cómo va a ser? ¿En serio? Entonces, pues sí, es el impacto que genera al final es Sí. lo que decimos, es un evento que les salva la vida, pero los impacta emocionalmente. Apenas que dimos el taller de cicatriz, el impacto de la cicatriz, nuestras dos adolescentes, fue así de, pues es que yo lloraba, ¿no? O sea, pese a que yo decía que bueno, yo estaba llore y así, cosas de por qué, pero no nos detenemos a esa parte que pues sí es Bueno, muy importante. sí, justo creo que ese es un tema, ¿no? Exacto, como lo dice Luis Martínez, un área de oportunidad, ¿no? Vale la pena hacer a lo mejor no sé, a lo mejor hacer esa evaluación, ¿no? Con un formato, con un cuestionario que le podemos dar al papá. ¿Sabe qué, señor? Se va de alta y le voy a dar este cuestionario para que en su próxima cita nos hable y nos diga, a ver, esto es lo que está pasando, y de ahí empezar a derivar ahora sí a los pacientes, si es que requieren de estas terapias, ¿no? Suena Exactamente. interesante. Bueno, Luis, ya tienes tesis, Ahí Luis. está. La doctora Exactamente. Santillán, a ver, aquí tenemos ya algunos comentarios. Primero, la doctora Santillán, en la consulta de neonatología tenemos seguimiento respecto a los padres, como quizá en varias otras entidades, los padres suelen presentar sobreprotección a sus hijos que pueden interferir en las ganancias del neurodesarrollo y el desarrollo emocional de sus hijos. Por lo que es muy importante atender esos eventos y referir a psicología para también superar el estrés. Sí, definitivamente, digo, yo les hablo del niño cardiópata, ¿no? Pero el niño cardiópata siempre está sobreprotegido. Es el niño que no puede hacer, que no puede brincar, que no puede ir, mucho menos. Carmen Domínguez, psicóloga. Hola, saludos de Villahermosa, Tabasco, México. Gracias por la información. Soy psicóloga del Hospital del Niño de mi estado y estoy en el área de cardiología y efectivamente hemos notado esas conductas y estamos trabajando con los niños antes y después de la cirugía. Me gustó porque estos datos proporcionan me ayudarán a mejorar la atención y ocupar ante este tipo de trastornos en los niños. Sí, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. No, No, pues está padre porque ahí está. Lo padre de esto es que hasta podemos ahí reunirnos y eso es lo importante, ¿no? Como lo que generas a través de estas sesiones, Charlie, que claro, se valoran mucho la parte del contacto, ¿no? Con otros centros, en otros estados, en otros claro. países incluso, y que podamos cada vez ir fortaleciendo más esta parte. Y del comentario anterior nada más, pues es cierto, o sea, yo tengo maestría en rehabilitación neurológica infantil y estuve en el Nacional de Pediatría y ahí veíamos niños con antecedente de riesgo perinatal y precisamente dentro de esos antecedentes pues está cardiopatía, ¿no? Pero los niños de cardio eran los menos afectados en el neurodesarrollo, o sea, en el neurodesarrollo hablamos, ¿no? En la parte cognitiva, bueno, obviamente que no tuvieron síndrome como muy relevante asociado y estos elementos, pero pues ahí se daba mucho la parte de la sobreprotección y cuando decimos, pues ustedes tienen que ser, en este caso es enseñar a los papás a hacer ese ambiente enriquecedor para su niño y a mí me ha tocado verlo, ¿no? También en cardio y ahí en el de pediatría, como definitivamente si los comparábamos con otros de, por ejemplo, asfixia perinatal, que ahí sí tenían pues algún retraso importante, o que podían incluso llegar algunos a cierto daño, pues era muy diferente porque son papás que buscaban de vamos, 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 pero acá pues obviamente pues se entiende, ¿no? Obviamente quieren cuidarlos, les da miedo que puedan hacer una u otra cosa, pero es precisamente enseñarles a que realmente la cardiopatía puede ser muy funcional, ¿no? Muy funcional incluso antes de la cirugía. Por supuesto, con muchos factores asociados, pero
Por eso insisto en que el trabajo con los papás es nuestra mejor arma, nuestro mejor aliado, ¿no? De acuerdísimo. Sí, definitivo. Y bueno, pues para todos los que están en el foro, sí dejarlo y bueno, todos los que van a ver esto en YouTube, porque seguramente va a tener un buen de vistas. Citla siempre está disponible, entonces ahí nos dejó ya sus datos, hay que aprovecharla y definitivamente esto que decías, ¿no? El trabajo interinstitucional, pues qué gusto que por aquí Carmen ya se está incorporando y la verdad es que esto seguramente va a dar para mucho y bueno, pues ojalá podamos hacer algo de tu trabajo, de lo que estás implementando en la fundación, a lo mejor extenderlo y como te decía, ¿no? Empezar a darle oportunidad de manejo y de tratamiento a estos pacientitos. Creo que sí. Pues muchas gracias por el espacio. No, hombre, pues gracias a ti, Citla. La verdad es que nuevamente son temas súper, pues importantes y que definitivamente y desafortunadamente, pues nosotros en el área médica lo dejamos de lado en muchas ocasiones y bueno, pues definitivamente siempre va a ser muy importante para nuestros pacientitos. Bueno, pues gracias, Citla. Ahorita, comentarles nada más que el doctor Enrique Pasos la próxima semana nos va a presentar, parece que van a ser algunos casos clínicos, sobre todo asociados ahora al manejo de la vía aérea en los niños con cardiopatía congénita. Y bueno, pues Citla, muchísimas gracias de verdad por tu presentación el día de hoy. Gracias a todos los que estuvieron aquí con nosotros. Les paso por ahí la liga para que se conecten o para que puedan ver la liga, la charla en YouTube. Y bueno, pues agradecerles. Buenas noches, feliz inicio de semana y que descansen. Gracias, Y de Citla. mes. Y Hasta de mes, luego. que sea un buen mes Bye. para todos. Buenas noches. Bye. Hasta luego.